Bienvenidos a este primer videotutorial en el que vamos a realizar nuestra primera aplicación. Como no podía ser de otra manera, va a ser el típico Hola Mundo. Aunque bueno, vosotros podéis poner hola lo que queráis. Bien, lo que tenemos aquí es Xcode en su versión 5.0. Es la herramienta que vamos a usar para desarrollar nuestras aplicaciones en este curso. Es la última versión que salió el 18 de septiembre de 2013 con la llegada de iOS 7. La nueva versión del sistema operativo de los iPhone, iPad y el iPod Touch. Vamos a crear un nuevo proyecto y para ello tenemos que pulsar en este apartado que es Create a New Xcode Project. Pulsamos y se nos abre esta pantalla que lo que nos muestra son plantillas, ¿de acuerdo? Estos son diferentes tipos de plantillas que podemos seleccionar pues dependiendo del tipo de proyecto que queramos realizar. Veremos cada una de ellas y explicaremos lo que significa cada una de ellas en el tutorial en el cual hablamos en profundidad o vemos en profundidad Xcode, ¿de acuerdo? Ahora, como vamos a hacer esta primera aplicación, que ya os he comentado que es un Hola Mundo, pues vamos a elegir la plantilla Single View Application, ¿de acuerdo? Aquí tienes una breve explicación de lo que hace y, bueno, lo que hace esta plantilla es que nos va a presentar una vista sencilla, un View Controller, para que nosotros empecemos a trabajar desde ahí. Le doy a Next. Lo siguiente que nos aparece son una serie de propiedades que podemos modificar en nuestro proyecto. Yo solamente voy a poner aquí el nombre del proyecto, que va a ser Hola Mundo, ¿de acuerdo? En Organization Name le dejo mi nombre y en Company Identifier le dejo lo que está. Ya veremos cada uno de estos campos, lo que significa y la importancia que tiene dentro de nuestro proyecto. En Device puedo elegir para iPhone, para iPad o hacer una aplicación universal. En este caso la voy a hacer para iPhone. Por tanto, ya tendría todo complementado, le doy a Next. Lo siguiente que me pide es dónde quiero guardar mi proyecto. Yo tengo seleccionado el escritorio. ¿De acuerdo? Le doy a Create. Ya estamos dentro de Xcode. Lo primero que se nos abre es el target del proyecto. En nuestro grupo de carpetas y archivos tenemos el target del proyecto. Y en la zona central, pues una serie de características que podemos modificar y que veremos cuando veamos la herramienta Xcode en profundidad. De momento yo voy a fijarme en estos dos archivos que tengo aquí, viewcontroller.h y viewcontroller.m. Estos dos archivos conforman una clase de un controlador de vista. Una clase es la estructura de un objeto. Esto que os vaya sonando, aunque lo veremos en profundidad cuando veamos teoría de Objective-C, tenéis que saber que un objeto, siempre detrás de un objeto hay una clase, ¿de acuerdo? Un objeto puede ser cualquier cosa que esté dentro de nuestras aplicaciones, ya sea un botón, una etiqueta, una ventana. En este caso, un view controller, un controlador de vista. Por lo tanto, un objeto de vista de controlador, el viewcontroller.h y el viewcontroller.m. Bien, el fichero .h es el fichero de cabecera, el fichero header, y el fichero .m es el fichero de implementación. Es .m porque es methods, ¿de acuerdo? El fichero .m es una secuencia de métodos. ¿Qué es un método? Un método es una serie de instrucciones que van a seguir o una serie de mensajes que se van a pasar entre nuestros objetos. Pero bueno, tranquilos, no voy a seguir porque es posible que cerréis el tutorial y no volváis a abrirlo nunca más, ¿vale? Vamos a ir despacito, vamos a ir despacio. Veremos teoría de Objective-C, veremos lo que es un método, lo que es una clase, lo que es un objeto, lo que es una variable, lo que es una propiedad. Todo eso lo veremos, eso es teoría de Objective-C, lo veremos, lo iremos viendo. Lo iremos viendo trabajando en nuestras aplicaciones y lo veremos en el capítulo dedicado a la teoría de Objective-C. Ahora simplemente quiero que recordéis que el fichero .h es el fichero de cabecera y el fichero .m es el fichero de implementación. Bien, también tenemos aquí un archivo que se llama main.storyboard. Este archivo, si lo pincho, la parte central, ¿veis cómo cambia? Me ha presentado una vista. Esto es un storyboard. Aquí en la esquina inferior derecha tengo un menos en el cual yo puedo alejarlo o acercarlo según quiera trabajar o dependiendo del tipo de pantalla
o lo grande que tenga que sea mi monitor, ¿verdad? Yo voy a acercarlo un poco más para que lo veáis. Aquí lo tengo. Esto es un View Controller, un controlador de vista. Es lo que va a ver el usuario. Para que os hagáis una pequeña idea de cómo vamos a construir esta aplicación, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a crear nuestra vista en el storyboard. Después vamos a conectar los objetos que hemos puesto en el storyboard con el archivo viewcontroller.h, es decir, el archivo cabecera de la clase que se llama viewController. ¿Por qué hacemos esto? Muy sencillo. Veréis, para crear aplicaciones hay que hacer dos cosas. Primero, crear la vista, es decir, lo que el usuario va a ver. Y después, conectar esos objetos con nuestro código. ¿De acuerdo? Porque si yo pongo un botón en mi vista, si no implemento código, si no le digo a ese botón lo que tiene que hacer cuando sea pulsado, pues no va a hacer nada. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, tengo aquí el View Controller, como os he dicho. Para trabajar con Storyboard, con cada vista, es necesario que demos doble clic sobre la vista que queramos trabajar. ¿Habéis visto cómo se ha puesto azul? Y me han salido tres iconos. Esto es el dock de mi View Controller. Si yo pincho fuera, doble clic, ¿veis? No está azul y no salen los tres iconos. Para trabajar con cada vista es necesario que hagáis doble clic sobre la vista y os aparezcan estos tres iconos. Una vez que tenemos la vista seleccionada, podemos trabajar con ella. En la parte inferior derecha veis que tenemos unos objetos que ya están creados, ¿vale? Apple nos proporciona estos objetos que ya están creados para que los usemos y no tengamos que crearlos por código, ¿de acuerdo? Porque todo esto se podría crear pues creando una clase específica y por código, pero estos objetos ya están creados. Entonces yo, por ejemplo, voy a coger un botón, ¿de acuerdo? Y lo voy a pinchar y lo voy a arrastrar a mi vista. Lo suelto y ahí se queda el botón. ¿Veis? Es un botón que con la nueva interfaz de iOS 7 parece una etiqueta, pero bueno, en realidad lo que hemos arrastrado ha sido un botón. Como veis aquí, button, ¿vale? Button es iOS 7 que, bueno, los botones ya no tienen bordes, todo es muy minimalista, muy simple. Bueno, pues esto es un botón. Ahora voy a arrastrar una etiqueta, la tengo aquí encima, label. Voy a seleccionarla, la pincho y la arrastro a mi vista y suelto. ¿Veis qué sencillo? Pinchando cada uno de los objetos y arrastrándolos a mi vista, los suelto aquí y ya los tengo. Si yo compilara la aplicación, es decir, si yo me iría a la esquina superior izquierda, veis que aquí hay un botón que es muy parecido o es casi igual que el símbolo de play. Con este botón lo que hacemos es compilar nuestra aplicación. ¿Compilamos nuestra aplicación dónde? En un dispositivo que podemos seleccionar justamente aquí a la derecha. Tenemos el iPhone Retina de 4 pulgadas, el iPhone Retina de 64 bits, este sería el iPhone 5S que trabaja con un procesador de 64 bits, el iPad y el iPad Retina. Pues yo me voy a quedar con el iPhone Retina de 3,5 pulgadas. Aquí es donde seleccionamos los dispositivos en los cuales queremos probar nuestra aplicación. Y en el botón de play, si lo pulso, veréis qué pasa. Se abre un simulador con lo que tengo hasta ahora. ¿Veis? Tengo una etiqueta y un botón, que es justamente lo que tengo en mi storyboard. Si yo pulso el botón, pues no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Porque no hay nada, no hay ningún código, no he programado nada para que al pulsar el botón haga algo. Lo único que tengo es una vista con una etiqueta y un botón. Bien, voy a cerrar el simulador y voy a seguir trabajando en mi Hola Mundo. Lo siguiente que tengo que hacer, una vez que ya tengo creada mi vista, aquí en la esquina superior derecha tenemos tres formas de ver nuestra pantalla. Son editores de vistas. Yo voy a seleccionar la que está en el medio, esto que parece un smoking con pajarita o una antena wifi con mucho diseño. Bueno, en cualquier caso, voy a seleccionar el de en medio. Lo voy a pinchar y veis que la pantalla se ha dividido en dos. En una está mi storyboard y en otro me ha aparecido la clase viewcontroller.m. ¿Por qué sé que es la clase viewcontroller.m? Pues porque lo pone aquí arriba, viewcontroller.m.
¿De acuerdo? Ya con un poquito más de tecnicismos diría que es la clase de .m porque aparecen métodos. ¿De acuerdo? Un método y otro método. Y en la clase .h, en la clase de cabecera, no suelen aparecer métodos. Al menos si no los hemos declarado nosotros. Pero bueno, vamos a ver aquí donde pone viewController.m. Si os aparece el viewController.h lo dejáis. Pero si no, aquí en viewController.m yo voy a cambiarlo y voy a seleccionar el fichero de cabecera. Aquí lo tengo. Bien, tengo creada esta vista con una etiqueta y un botón. Lo que voy a hacer ahora es conectar esos objetos con mi código, es decir, con el archivo de cabecera. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Pincho sobre el botón y pulso la tecla Control. Con la tecla Control pulsada, pincho otra vez sobre el botón y arrastro. ¿Veis que ha salido esta flechita? Bien, esta flechita la llevo a mi archivo de cabecera y la suelto. Suelto el botón Control y dejo de pinchar. Y me aparece esta ventana modal. En esta ventana modal yo decido qué tipo de conexión quiero hacer, el nombre que quiero darle a esa conexión y hay una opción que son el storage, que es para definir unos atributos a la variable. Pero eso lo veremos más adelante. Yo aquí estoy conectando el botón al archivo de cabecera y voy a crear un método. Como soy muy original, lo voy a llamar mi método. Es decir, en connection le dejo action, porque quiero que se ejecute una acción al pulsar el botón, quiero poner un método. En connection le pongo action, en nombre le pongo mi método y todo lo demás lo dejo como está. Veis que aquí hay un apartado que pone event. Aquí podría decidir cuándo quiero que se ejecute mi método. Yo lo tengo touch up inside, es decir, al pulsar encima, al pulsar el botón. Al pulsar el botón se va a ejecutar el método, pero si pincho sale un desplegable y podría elegir cuándo quiero que ese método se ejecute. Podría darle touch down, que es cuando suelto el botón, touch down repeat, es decir, si lo pulso dos veces, ¿vale? Vamos a dejarlo en touch up inside. Y le doy a connect, a este botoncito que tengo aquí, connect. ¿Veis lo que ha pasado? Me ha generado una línea de código. Me ha generado una línea de código y esto es un método. Esto es la declaración de un método. Los métodos se declaran en el fichero de cabecera y se implementan en el fichero de implementación, en el .m. Yo ya he declarado un método, ¿veis qué fácil? Creando la conexión del objeto al archivo de programación, al archivo cabecera. Ahora voy a conectar la etiqueta con el mismo archivo. Selecciono la etiqueta, pulso la tecla Control, pincho otra vez sobre la etiqueta, me aparece esta flechita y la arrastro a mi código. Suelto y otra vez esta ventanita modal que os acostumbraréis muchísimo a verla porque siempre hay que rellenarla para crear una conexión. Tipo de conexión, outlet o outlet collection. No, quiero que sea outlet. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo aquí es poner nombre a este objeto que he puesto en el storyboard. ¿De acuerdo? Igual que cuando arrastraba el botón lo que hacía era un action, connection action. ¿Por qué? Porque quería declarar un método. Ahora lo que quiero es ponerle nombre a la etiqueta. En realidad esto es una variable. Una variable es un contenedor de algo, un contenedor de datos, un contenedor de objetos. Lo veremos cuando veamos teoría de Objective-C, lo que es una variable, ¿de acuerdo? Pero yo aquí lo que quiero poner es un nombre a la etiqueta que acabo de arrastrar a mi vista. La voy a llamar mi etiqueta, por ser original también, ¿de acuerdo? En tipo dejo la clase que tiene, ¿veis? UILabel es la clase que está detrás del objeto etiqueta. Hemos comentado que detrás de todo objeto siempre hay una clase. En el caso de una etiqueta, el objeto que está detrás es la clase UILabel, ¿de acuerdo? En storage lo dejo weak, ya veremos esto de storage lo que significa. Y le doy a connect. Fijaros lo que me va a hacer. Me ha declarado una línea de código, esta, que en realidad es una propiedad. Una propiedad que contiene una variable de la clase UILabel. Voy a escribirlo aquí para que se os vaya metiendo en vuestras cabecitas y vayáis aprendiendo esto, que es muy importante. Aunque esta primera aplicación os pueda parecer muy sencilla,
Es muy importante que entendáis esta serie de conceptos como puede ser un método, una propiedad o variable, ¿vale? Todas estas cosas son muy importantes. Esto es una propiedad o variable, ¿de acuerdo? Bien, pues ya vamos a recapitular un poco lo que hemos hecho hasta ahora. En el storyboard hemos arrastrado un botón y una etiqueta para crear nuestra vista. Después hemos seleccionado cada uno de los objetos y con la tecla Control los hemos conectado con el fichero viewcontroller.h. ¿De acuerdo? Ahora voy a cambiar otra vez de vista, voy a poner la vista estándar, aquí estas tres líneas horizontales, voy a pulsar y se me va a quedar una pantalla solamente con el storyboard. ¿Veis? Y ahora me voy a la parte izquierda, en mi grupo de carpetas y archivos, y voy a seleccionar el viewcontroller.h. ¿Os fijáis? Esto es lo que hemos hecho antes, lo único que estaba la pantalla dividida con el storyboard y con el archivo de cabecera, pero esto es lo que hemos hecho antes. Ahora solamente tengo que implementar este método que he declarado en el fichero de cabecera. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Me voy al viewcontroller.m, al fichero de implementación, y ¿veis lo que hay aquí? Lo mismo que me ha declarado en el fichero de cabecera, también me lo ha declarado en el fichero de implementación al crear la conexión. Es decir, ya tengo aquí mi método listo para ser implementado. La implementación del método, o la implementación de los métodos, siempre va entre llaves. Aquí implementaremos nuestro método. ¿Qué significa implementar un método? Pues implementar un método significa que vas a dar instrucciones mediante el lenguaje de programación Objective-C u otros, pero vamos, en este caso Objective-C, vamos a dar instrucciones para que cuando ese método se ejecute, pues nuestros objetos hagan algo. Esto significa que cuando implementamos un método o un método en sí mismo, son instrucciones entre objetos, entre un botón y una etiqueta y un campo de texto, un botón y una vista, ¿de acuerdo? Cuando implementamos un método, lo que hacemos es dar instrucciones a nuestros objetos para que hagan algo dentro de nuestra aplicación. La implementación de este método es muy sencilla. Yo quiero que al pulsar el botón, en mi etiqueta aparezca Hola Mundo. Bueno, pues voy a llamar a mi etiqueta. ¿Cómo la he llamado? Siempre a las variables, a las propiedades, las vamos a llamar con un guión bajo. Siempre que trabajemos con esta metodología. Siempre que trabajemos con la metodología de crear nuestra vista y conectar nuestra vista con el código, tenemos que llamar a nuestras variables con el guión bajo, ¿de acuerdo? Yo pongo guión bajo y empiezo a escribir el nombre de mi propiedad. ¿Veis? Ya me aparece ahí autocompletado, como que hay algo en mi proyecto que se llama mi etiqueta, que tiene una propiedad weak y que es de la clase uLabel. ¿Lo veis aquí? Bueno, pues si yo tabulo, pues me aparece ya todo. También podéis escribirlo. Bien, ya tengo ahí llamada a mi etiqueta. Ahora, mediante la propiedad text, le digo que quiero pasarle un texto. ¿Cómo hago esto en lenguaje de programación? Muy sencillo. Para pasar una propiedad a una variable o a una propiedad, le pongo un punto, ¿de acuerdo? Y le digo text. ¿Veis que se ha puesto en moradito? Es decir, le estoy pasando una propiedad de texto a mi variable etiqueta. Hemos dicho que una variable y una propiedad es lo mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le estoy pasando la propiedad de texto a mi etiqueta.text. Ahora tengo que decirle el texto que quiero pasarle, el texto que quiero que marque cuando se ejecute este método. Bien, pues pongo un igual. Y lo siguiente que voy a poner va a ser un string, un objeto de la clase NSString, es decir, una cadena de caracteres. Una cadena de caracteres en Objective-C se empieza a escribir con el símbolo arroba, comillas, y lo que haya dentro de las comillas es el propio string. ¿De acuerdo? Esto es el string. Es la propia cadena de caracteres, lo que el compilador va a poner en mi etiqueta.
El compilador sabe que cuando tú compiles, si ve una arroba o una comilla, ya sabe que es un string, entonces va a coger todo lo que haya dentro de las comillas. Todas las sentencias en Objective-C terminan con punto y coma. Por lo tanto, voy a poner punto y coma para terminar mi sentencia. Y ya aquí en la parte izquierda veis que sale un símbolo de admiración. Esos son errores que te va marcando el sistema, ¿ves? Te va marcando el compilador estos errores y si el código está bien escrito, pues se quitan. Ahora no tengo ningún error y ya tengo implementado el método, ¿de acuerdo? En este caso he implementado el método que en mi etiqueta aparezca hola mundo a través de un string, ¿de acuerdo? Un string o una cadena de caracteres. Muy sencillo este código, ¿verdad? He implementado el método de forma que a mi etiqueta le paso un texto, mi etiqueta.text es igual a hola mundo. Bien, pues ya está todo, Vamos a compilar la aplicación. Aquí en la esquina superior izquierda hay un botón play. Vamos a compilar nuestra aplicación y veremos si funciona. Aquí está mi etiqueta, mi botón, voy a pulsar el botón. ¿Veis? Aparece así porque la etiqueta es demasiado pequeña y no deja ver todo el texto. Vamos a corregir esto. Me voy a mi storyboard, pincho sobre mi etiqueta y aquí me posiciono en estos cuadraditos y lo hago más grande. ¿Veis cómo se va haciendo más grande? Yo creo que un poquito más, voy a correrla así un poquito a la izquierda y voy a hacerla un poquito más grande para que no haya problemas. Además, haciendo doble clic sobre la etiqueta, puedo editar el texto que aparezca en ella. ¿Veis? Voy a hacer doble clic otra vez y voy a dejarla vacía para que el efecto, pues bueno, sea más bonito. Es decir, que cuando se abra la aplicación no aparezca nada y al darle al botón aparezca hola mundo. Voy a compilar de nuevo y vais a ver el cambio. ¿Veis? Ya solo tengo el botón y la etiqueta pues no aparece, porque no hay nada escrito en ella de inicio. Pero yo al pulsar el botón, ¿qué hago? Ejecuto el método que en la implementación de ese método le dice a mi etiqueta que tiene que poner hola mundo. Ahí lo tenéis, hola mundo. Bien, pues ya hemos hecho nuestra primera aplicación. Sería conveniente que vierais este video tutorial unas cuantas veces, para que asimilarais los conceptos que se ven en el mismo. No todos, pero por lo menos lo fundamental. Después, os recomiendo que hagáis la aplicación siguiendo el videotutorial. 2, 3 veces. Y después podáis hacerlo solos. La metodología de trabajo sería esa, es decir, ver el videotutorial unas cuantas veces, asimilar ciertos conceptos, después hacer la aplicación tú siguiendo el videotutorial hasta que puedas realizarla sin verlo, ¿de acuerdo? De forma autónoma. Sí, sé que puede parecer duro, pero si queremos iniciarnos en el desarrollo iOS con una base y desde cero y afianzar conceptos, debemos hacerlo así, ¿de acuerdo? Primero ver el videotutorial unas cuantas veces, hacerlo siguiendo el videotutorial otras tantas y por último intentar realizar la aplicación de forma que puedas hacerlo por ti mismo. Esa sería la forma correcta de trabajo. Pues nada más, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.